Dios le bendiga, amados hermanos. Felicidades, feliz tarde. Estamos acá, amados hermanos, contentos y alegres. Un saludo de mi parte, de Octavio Díaz, desde acá de Nueva York. Le envío un saludo a esa audiencia que me sigue en el Caribe, en Centroamérica y Sudamérica y España. Le envío a todos ustedes un saludo, amados hermanos, acá en Nueva York, en Washington Heights, en Queens, en el Bronx, que tanto me siguen. También saludo le envío a todos, a mi amada iglesia, a mi pastor José Ortiz y a mi pastora Aida Ortiz. Le envío un saludo a todos mis hermanos en la fe y a esos amigos que nos visitan. Desde acá, desde este humilde púlpito, le envío un saludo a todos ustedes, su hermano Octavio Díaz. Así vamos, hermanos, vamos a estar dando en este momento nuestro estudio bíblico. Tenemos un compromiso con esa audiencia, tenemos un compromiso con nuestra iglesia y tenemos un compromiso con ustedes, con esa audiencia que nos escucha. Para el propósito de este estudio es para que usted se desarrolle más en el conocimiento de las palabras, para que usted crezca más en las palabras, para que usted tenga más bases sólidas, que usted pueda educar, usted pueda enseñar, que usted pueda hablarle con fundamento de las palabras del Señor, para cuando usted alguien le pregunte, alguien le diga algo, que diga algo del Señor, usted puede tener base sólida, porque el Señor levantó maestro con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, para instruir y enseñar al cuerpo de Cristo. Estamos, hermanos, con ese compromiso con el Señor. Así, hermanos, que sin más preámbulo vamos a hacer una oración para que esta oración nos ayude, para que esta oración nos dirija, para que esta oración me quite a mí y se ponga Él en su lugar. Padre celestial, Padre santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos y te glorificamos, Señor. Mira, Padre celestial, te pido por esa audiencia que está ahí, Señor, escuchando fielmente. Te pido por mis hermanos en la fe, en la iglesia de Jehová Jireh. También te pido, Señor, por todos aquellos que semanalmente me están siguiendo, Señor, bendícelo. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que pase un carbón encendido por mi labio, que me quite a mí, te ponga tú en tu lugar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, amados hermanos, que sin más preámbulo, vamos a estar anunciando nuestra iglesia Jehová Jireh. Este estudio está auspiciado por la iglesia Jehová Jireh. Así vamos, hermanos, que la iglesia Jehová Jireh está en el 229E de la calle 118 en la planta baja. Si anda buscando un lugar, no tiene dónde ir a adorar al Señor, te invito a mi iglesia. Así que toma la cita, toma la dirección y allá te esperamos este domingo 21, que estaremos rindiéndole un culto más. Para esta semana estaremos dando un culto al Señor y así allí te gozarás junto con nosotros. Este estudio no lo vamos a dar en la iglesia por la razón que vamos a llegar a las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana vamos a comenzar el culto al Señor. La escuela dominical se da a las 10, de 10 a 11, pero para esta semana no tenemos escuela dominical. Por eso la estoy dando para que ustedes se goce en esta escuela dominical. Así, vamos, hermanos, que ya le anuncié a mi iglesia, le anuncié a mis pastores, le anuncié a mis hermanos. Bendiciones, así que abra su Biblia, amados hermanos, conmigo y vamos a darle lectura a las palabras. Vamos a seguir las palabras del Señor, con los que el Señor tiene para darnos a nosotros a través de sus sagradas escrituras. Así, hermanos, que abra su Biblia conmigo en los capítulos 5 y en los capítulos 6 de los Efesios. Esa carta la escribió el apóstol Pablo desde Roma, cuando estaba preso domiciliario allá en Roma. Le escribió a los Efesios esta carta y hoy seguimos en esa unidad. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzando en el versículo 22 del capítulo 5, aquí vemos que el apóstol Pablo instruye a la esposa. Para que hoy vamos a estar hablando, el tema de esta clase, hermanos, se expresa así, dice: las relaciones en Cristo Jesús. Cuando usted tiene buena relación con el Señor, amados hermanos, se le hace fácil tener buena relación con los demás. ¿Por qué? Porque usted el Señor le va a poner esa gracia, lo va a ungir, le va a dar el poder, le va a dar la autoridad para que usted tenga buenas relaciones con los demás. Esa es nuestra verdad central. El texto, como le dije, de los textos que vamos a dar es capítulo 5 de los Efesios, versículo 22-18. Vamos a comenzar en el 18 y el versículo 6, capítulo 6, versículo 9. Vamos a estar dando cita a eso. La verdad central dice: vivir para Cristo tiene un
impacto poderoso y positivo en las relaciones humanas. Versículo clave: someteos unos a otros en el temor de Dios, amados hermanos. No es que te vas tú solamente a someterte al otro, sino dice para que nos sometamos ambos, para que funcione esa sumisión. Porque de nada nos sirve que usted se someta a su cónyuge y el cónyuge no se someta a usted. Esto es mutuo, amados hermanos. Esto es igual para los dos. Todas las personas tienen que someterse en el Cristo Jesús. Y vamos a estar dando una introducción, amados hermanos. Unos versículos vamos a estar leyendo. Dice así, el versículo, el capítulo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo parece ser que instruyó y le dio indicaciones a la esposa, la educó y la enseñó que debe de someterse a su esposo. El versículo 23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pero vamos aquí, amados hermanos, para que este texto, para poderse aplicar el 22, hay que darle cita al 21. En los Efesios, el capítulo 5, vamos a darle cita al 21, para que esa cita pueda funcionar claramente. Dice así, amados hermanos, en Efesios 5, 21, ponga atención a este versículo, para que usted ponga atención. Y dice así, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer desde 18. No os embriaguéis, dice capítulo, en los Efesios capítulo 5, versículos 18. No os embriaguéis en vino, en lo cual es disolución, ante bien, sé lleno del Espíritu. Sí, hermano, los cónyuges, los hermanos en la fe, todo el mundo tiene que llenarse del Espíritu Santo para poder cumplir con las palabras de Dios, para poder poner en práctica la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos capacita, es el que nos fortalece para obedecer la palabra de Dios, para someternos a la palabra de Dios, mis hermanos. Y dice así, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himno y cántico espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Así, hermanos, que dice así el versículo 21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, hermanos, para poder el versículo 22 funcionar, pues el apóstol Pablo le dice a la esposa que se sometan a su esposo, pero aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 18 que los dos tienen que someterse iguales, amados hermanos. Yo te doy testimonio y tú me das testimonio. Tú me obedeces, yo te obedezco. O sea, caminar en paz y en armonía. ¿Para qué? Para que puedan vivir, amados hermanos, las palabras de Dios. De no ser así, amados hermanos, lo que hay es un caos en ese cónyuge. Lo que hay es un desastre, amados hermanos. Y el Señor nos ha llamado a vivir en paz y en armonía. Dice así, amados hermanos, el marido, versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al marido, el apóstol Pablo dice, lo instruye, le dice que ama a vuestras esposas. El versículo 26 dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por las palabras. Así, amados hermanos, que el Señor, amados hermanos, es la cabeza de la iglesia y nos enseñó a nosotros y nos educó, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser sumisos a nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar una introducción, amados hermanos. Dice así: la sumisión como la veremos hoy, es la decisión voluntaria. Sí, amados hermanos, para esto no es con fuerza, amados hermanos. Esto no es poniendo una camisa de fuerza a la iglesia, ni al cónyuge, ni a la pareja. Esto es algo voluntario, amados hermanos. Esto no es que usted va a ser obligadamente, usted tiene que ser sumiso. Esto es de su propia voluntad, que usted ceda, amados hermanos, que usted sea sumiso, que usted sea dócil, que usted no haya que obligarla a que usted se someta. Y por eso que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, buscar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos fortalezca y podemos, amados hermanos, ser obedientes a la palabra,
someternos a la palabra, bendito sea tu nombre, porque, amados hermanos, si de no ser así, amados hermanos, nosotros no obedeceremos la palabra de Dios, bendito sea tu nombre. De no ser así, amados hermanos, saldrán entonces esos malos comportamientos en nuestra vida, y esos malos comportamientos, amados hermanos, no se someten a nadie, bendito sea tu nombre, porque usted como cónyuge, usted como cristiano está haciendo, tiene que agarrar comportamientos amables con los demás, amados hermanos, un comportamiento servicial. Estamos llamados para servir, amados hermanos, estamos llamados para ser obedientes y para ser dóciles, bendito sea tu nombre. La relación entre las personas tiene otro aspecto. Cuando coexistimos en Cristo, tanto en la cultura judía como en la romana, había claras jerarquías de autoridad. Estamos hablando 2000 años, 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que la relación entre las personas tiene otro aspecto en el mundo secular. Cuando coexistimos en Cristo, tanto en la cultura judía como en la romana, había clara jerarquía de autoridad. ¿Y cuáles eran esas jerarquías, mis hermanos? Los hombres eran vistos, oiga eso, los hombres tenían autoridad sobre las mujeres en aquel tiempo. En ese tiempo, estoy hablando 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Como superiores, los trataban, a las mujeres la trataban como un ser inferior. O sea que hay algunas culturas que tratan a las mujeres como un ser inferior todavía, mis hermanos. Se está practicando eso. Pero aquí en este continente, aquí somos todos iguales. Y en Cristo Jesús tenemos que ser unos a otros, amados hermanos, respetarnos unos a los otros, tratarnos igual de la misma manera, tanto el hombre como la mujer. Dice que los hombres eran vistos como superiores a las mujeres y recibían un trato especial. Los señores y amos de esclavos también recibían un trato preferencial en esa cultura. Pablo desafió las normas culturales al afirmar que todos los segmentos de la comunidad cristiana deben someterse unos a otros. El apóstol Pablo, hermanos, trae esta enseñanza que el Espíritu Santo, y por eso que el apóstol Pablo tuvo muchos problemas porque eran afectados diferentes intereses. Los amos, cuando supieron eso, el apóstol Pablo decía que todo el mundo tenía que someterse uno a los otros. Los amos no vieron al apóstol Pablo con buenos ojos. Los hombres no vieron a Pablo como buenos ojos. Y aún tampoco aquellas personas que se sentían superiores a los demás tampoco miraban a esa enseñanza, esa introducción que el apóstol Pablo traía. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, en Roma lo mataron, porque no estaban de acuerdo con el mensaje que trajo a la humanidad. Porque ese mensaje, hermanos, como cristianos, tenemos, hermanos, que tratarnos unos a los otros igualmente como cristianos. Tenemos que someternos unos a los otros. En esta lección veremos el impacto que la fe debe tener en nuestras relaciones. En Efesios 5:18, versículo 21 hasta el 24, aquí expresa el esposo y la esposa, una esposa cristiana. Estamos hablando, más hermanos, de esposa, de una pareja cristiana. Tienen que someterse, ambos tienen que someterse unos a los otros. No estamos hablando de esposo ni de esposa, amados hermanos, seculares, no. Estamos hablando de esposo cristiano, que el deber es someterse uno a los otros, que nadie aquí es mayor que nadie. Tienen que respetarse ambos. Alabado sea tu nombre. La clave para las relaciones cristianas exitosas es que las personas estén siempre llenas del Espíritu Santo, hermanos. Ese Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos ayuda, nos da fortaleza para poder poner en práctica los mandamientos de Dios y para podernos someternos unos a los otros, hermanos, porque la carne siempre se levanta contra los demás, hermanos, se levanta contra sí mismo. En el Espíritu, el Espíritu Santo nos equipa, hermanos, y nos da esos dones, nos da esos frutos para que nosotros podamos vivir en armonía, en sometimiento unos a los otros. El creyente, para ver a las personas como Dios les ve, así tener pasión para ministrar. O sea, el Espíritu Santo, amados hermanos, es que nos hace ver a la persona
que es una criatura de Dios, bendito sea tu nombre. Servir y ministrar a otro puede ser una labor espiritualmente agotadora. Por eso es importante que el cristiano mantenga la fortaleza espiritual. Al mantener continuamente esa fortaleza espiritual, hermanos, tenemos, hermanos, la carga se nos hace más fácil y las prácticas se nos hace más fácil, porque el Espíritu Santo es el que nos está introduciendo, el Espíritu Santo es el que nos está instruyendo, el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder sobrevivir en los conflictos diarios, en la batalla diaria y en la lucha diaria, vamos, hermanos, porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener lucha, batalla y conflicto, vamos, hermanos, y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos soportar, vamos, hermanos, esa batalla, esa lucha, esos conflictos. Seremos, vamos, hermanos, vencidos por esos tres conceptos, vamos, hermanos. La lucha nos van a vencer, los conflictos nos van a vencer, la batalla nos van a vencer, pero a través del Espíritu Santo podemos vencer, vamos, hermanos, podemos salir vencedores a través de la fortaleza del Espíritu Santo. Y podemos tener una recta relación con Dios y con el prójimo, incluyendo ser lleno del Espíritu Santo, vamos, hermanos. A través del Espíritu Santo podemos tener una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. En Efesios 5:18 hay 2 puntos importantes sobre el mandato de las Escrituras, de ser lleno del Espíritu Santo. Estos puntos están basados en la forma en que está escrita esta declaración. El mandato es pasivo, sean llenos. Oiga, sean llenos. Oiga eso, ponga atención a esto, sean llenos, es decir, no nos llenamos, sino nosotros mismos del Espíritu, sino que Dios es quien nos llena, mis hermanos. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para que nos mantenga llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos una botella y esa botella no podemos darnos el lujo que se vacíe. Tenemos que pedirle a Dios que siempre nos la mantenga llena para poder, mis hermanos, seguir en la batalla, para poder seguir en el camino del Señor. Bendito sea. No es solo para el futuro o el pasado, debe ser una realidad que continúa diariamente, estar lleno del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pablo enseña que para ministrar eficazmente entre sí a otro y estar sumiso uno con el otro no proviene de una obligación, debido a posiciones prescritas de autoridad. Los cristianos se someten unos a otros por reverencia a la posición exaltada de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y Él nos manda, hermanos, que si nosotros nos sometemos al Señor, tenemos que someternos a los demás, unos con los demás, para darle testimonio al mundo de que nosotros estamos obedeciendo las palabras de Dios y estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo nos llamó a los cristianos a desmantelarla. Pablo no mandó a los cristianos a desmantelar la estructura familiar ni sociales. O sea que más bien su intención fue que modificara esos malos comportamientos, que entre nosotros haya comportamiento amable, que haya un comportamiento de servicio, a servirle al prójimo, servirle, hacerlo con obediencia, hermanos, y que haya una docilidad en nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que la iglesia, amados hermanos, crezca y nosotros demos testimonio de que somos nuevas criaturas, porque un cristiano, hermanos, tiene que tener comportamiento amable y respetuoso y que sean obedientes y que se vea la obediencia en esos comportamientos. O sea, las acciones es las que dicen todo lo que hay en nosotros. Bendito sea tu nombre. O sea que la manera natural en que la relación debe fluir cuando los cristianos viven en Cristo. Alabado tu nombre. Después de afirmar que los creyentes deben someterse unos a otros en el versículo 21, Pablo habla sobre las relaciones comenzando con la esposa. La casada estén sujeta a su propio marido, como al Señor, dice la palabra. Bendito sea tu nombre. Esta declaración ha sido objeto de muchos debates a lo largo de la historia de la iglesia. La clave para entender la declaración de Pablo es definir el término sumisión y la modificación que hay tras él. La sumisión puede ser forzosa e impuesta. Oiga eso, hermano. Hay parejas que
que forzosamente someten a su esposa. ¿Para qué? Para que sean sumisas. No, amados hermanos, esto no es así. Tenemos que ser sumisos ambos. Usted respeta a su esposa y su esposa lo respeta a usted. Tenemos que darle ejemplo y testimonio que somos nuevas criaturas a nuestra compañera. La sumisión puede ser forzosa e impuesta, oiga eso, o puede darse libremente. Algunos cristianos han enseñado que la esposa está sujeta a los caprichos de su esposo. Mentira del diablo, hermanos. Su capricho no pueden ser motivos para someter a su esposa a que ella lo complaque en todo su capricho. Esos caprichos no existen aquí en la sumisión. Someter uno a los otros, hermanos, pero echar a un lado esos malos caprichos que hay en nuestra vida, que obligamos a las personas que nos complacan en todo. No, mentira del diablo, eso es una falsa enseñanza. Tenemos que ser sometidos unos a los otros para que la sumisión vaya en armonía, para que la sumisión vaya en paz entre ambas parejas. Entre ellos, entre los cónyuges. Esto no es sumisión, sino subyugación. Cuando usted obliga a una persona a que se someta, la está subyugando. Alabado su nombre. Según esto, el marido se convierte en rey. Sí, amados hermanos, si usted obliga a su esposa, entonces usted le está diciendo a su esposa, yo aquí soy el rey en este hogar. Y lo que yo diga, eso sea. Eso en el mundo secular, amados hermanos, practican eso. Pero en el cristianismo, no, amados hermanos, en el cristianismo todo tiene que ser respetados unos a los otros. O sea que la sumisión tiene que ser mutua entre ambas personas. Dice que el marido se convierte en el rey y señor de la familia y todos hacen lo que él dice sin comentario alguno. O sea que aquí nadie tiene derecho a hablar nada según los criterios y los conceptos que tiene el mundo. No, hermanos, aquí todos somos sumisos. Aquí todos tenemos libertad de expresar nuestra opinión. Aquí tenemos derecho y deberes de nosotros expresar y también recibir nuestros deberes y nuestros derechos. Este es un abuso de poder. Cuando usted obliga a una persona a hacer lo que no quiere hacer, usted está abusando de esa persona, que se justifica con una interpretación. Sí, cuando las personas malinterpretan la Biblia, eso lo hace, hermanos, que malinterpretan la Biblia. Pero cuando usted lee el contexto y el texto de la palabra de Dios del capítulo, entonces ahí usted entiende la palabra de Dios. Porque si usted lee el texto, usted tiene que leer el contexto de la palabra de Dios para que la pueda entender. Dice aquí, sí, qué fácil decir que a la mujer se someta, pero se olvida el esposo de que someteo unos a los otros. Tenemos que ser mutua. ¿Para qué? Para que funcione la sumisión. Este es un abuso de poder que se justifica con una interpretación distorsionada de la Escritura. Muestra que el esposo no entiende el versículo 21, a donde dice el versículo 21, someteo unos a los otros, en el temor de Dios. Tenemos que, amados hermanos, que someternos unos a los otros para que la sumisión sea practicada entre la pareja de cónyuge. Debemos considerar que Pablo instruyó a la esposa cristiana a someterse voluntariamente. Igualmente que nosotros como esposos tenemos que someternos voluntariamente tampoco. No es que van a abusar tampoco, porque hay esposas que abusan de los esposos también, que lo obligan a hacer cosas conforme a su capricho y conforme a su manipulación y hay parejas, más hermanos, que le gustan practicar las cosas negativas, o sea que practican cosas que no se debe de practicar. Y aquí, amados hermanos, no se debe manipular a ninguna pareja, ningún cónyuge debe manipular ni encaprichar que en su pareja haya capricho. Los caprichos que echarlo a un lado y la manipulación que echarlo a un lado, usted no puede tener control obligadamente, porque eso se llama abuso de poder. Cuando usted quiere controlar a una persona, usted está abusando de esa persona, usted está subyugando a esa persona a hacer lo que no quiere hacer. Y en el cristianismo eso no puede existir, no se debe de practicar. Alabado tu nombre. Debemos considerar que Pablo instruyó a la esposa cristiana
a someterse voluntariamente a su marido, no como si el marido fuera un rey. Bendito sea tu nombre. Eso está en versículo 23 y versículo 24. Como iglesia nos sometemos voluntariamente, oiga eso, como iglesia nos sometemos voluntariamente a Jesús, porque sabemos que Él siempre se ocupará de nosotros. Este sentido de responsabilidad del marido es el que fomenta, alabado tu nombre, en la esposa cristiana la confianza para someterse al esposo. La instrucción de Pablo no consistía en cómo el esposo debía mandar a la esposa. Más bien, Pablo le dice a los varones cómo deben amar a su esposa. El apóstol Pablo le dice cómo deben amar a su esposa. Para esta enseñanza el apóstol usó las palabras griegas ágape, las palabras que las escrituras usan a hablar del amor de Dios. La humanidad describe el tipo de amor que un hombre cristiano debe de tener por su esposa. Alabado tu nombre, bendito sea el nombre de Dios. El amor sacrificial de Jesús. Que Jesús fue su amor, por el amor que detuvo la humanidad, murió por ti, murió por mí y fue a la cruz. Ese verdadero, ese genuino amor, que por el amor que nosotros manifestamos al prójimo, tiene que ser mirando, enfocarnos al amor de Cristo, que Cristo fue a la cruz por amor al prójimo, por salvar a la humanidad, para rescatarla del pecado. Ahí se manifestó el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Es lo que Pablo usó como ilustración del tipo de amor que la fe cristiana demanda de un esposo. En el capítulo 25, en el capítulo 5 del versículo 25 de los Efesios, un hombre no debe utilizar su posición como jefe de hogar, como un alma para obligar a su esposa a realizar tareas para él. No. Eso de que lávame los pies, eso de que búscame la chancleta, eso que tú cocinaste, y obligar a la esposa a cocinar otra comida, eso no se debe de practicar en una pareja. Abusando de la esposa, no estamos llamados a abusar de la esposa, estamos llamados a cuidarla y amarla y protegerla y bendecirla y compartir con ella nuestro amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre. El modelo de este trato es Jesús. Él no impuso su voluntad en sus seguidores. No, nunca Jesús impuso voluntad en sus seguidores, amados hermanos, para mostrar que tenía autoridad sobre ellos. Jesús nunca impuso, manipuló, ni tampoco controló a sus seguidores. Alabado sea tu nombre. Jesús mostró su amor al entregar su vida por su novia, que es la iglesia. En los Efesios, en los versículos 26 y 27, capítulo 5 de los Efesios, Pablo se desvió brevemente de la relación entre marido y mujer para explicar la motivación detrás del sacrificio de Jesús. Alabado sea tu nombre. Pablo declara que Jesús tomó esta decisión desinteresada de proveer un medio para santificar a su iglesia, alabado tu nombre, para limpiarla, para realizar la obra que haría de la iglesia una novia aceptable, alabado, para una novia aceptable. Él hizo por la iglesia, Cristo hizo por la iglesia todo lo que la iglesia no podía hacer por sí mismo. Alabado tu nombre. En el versículo 28, Pablo volvió a su reflexión sobre la relación del esposo con su esposa, así como Jesús estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario para que la novia espiritual que somos nosotros somos la novia espiritual de nuestro Señor Jesucristo, estuviera lista para el encuentro con Él. El esposo debe esforzarse por desarrollar una relación con su esposa que la dignifique como persona, al igual que la esposa con su esposo. De esto se debe de practicar, esforzarnos. Tanto la esposa como el esposo debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en paz, en armonía uno con el otro. En el versículo 31 de Pablo citó en Génesis 2.24, lo llevó allá a Génesis 2.24, conectar la relación matrimonial con las relaciones de Cristo, con la iglesia. Así como un hombre deja a sus padres para contraer matrimonio, el ser humano tiene que dejar sus relaciones
pasada para entrar en un nuevo pacto con Jesús a través de la salvación. El nuevo vínculo reemplaza al vínculo antiguo. Pablo concluyó este segmento con su enseñanza sobre las relaciones en los versículos 32 y el versículo 35 con un llamado tanto al esposo como a la esposa cristiano a vivir su fe a través de sus acciones. Alabado tu nombre. Y nosotros como amados hermanos, las acciones de nosotros dicen muchas cosas. Una mirada, una palabra que nos sale de nuestra boca, dicen miles de palabras, amados hermanos. Y actitudes mutuas, cuando lo hacen, dan testimonio de una comprensión y de la iglesia. Pablo les recordó tanto al esposo como a la esposa a sus deberes y no a los derechos que muchos tenían muy presente. La igualdad como persona y la sumisión unos con otros son los principios subyacentes que Pablo enfatizó en este pasaje. Sí, hermanos, Pablo les recordó los deberes, no los derechos como en la cultura que había en el tiempo de Pablo, que los hombres tenían tratos especiales, los amos tenían tratos especiales con su empleado. Así vamos, hermanos, que Pablo le hizo saber, no, ustedes tienen deberes, que es uno a los otros se deben compromisos, se deben mutuamente respeto, se deben amor mutuamente, se deben de tratar igualmente. Nadie aquí es superior a nadie. Así vamos, hermanos, que este estudio lo ha dado un pequeño resumen para que usted tome nota de la sumisión entre parejas, en la sumisión que debemos tener con nuestra esposa, también con nuestros amos, con aquellos empleadores, también tenemos que someternos dentro del trabajo que Él nos pide que hagamos. Así vamos, hermanos, si este estudio te ha llegado, dale la honra y la gloria al Señor, que Dios te bendiga y hasta la próxima semana estaremos acá para traer un nuevo estudio. Bendiciones a todos, a esa iglesia que me sigue. Felicidades y Dios te bendiga. Hasta la próxima semana estaremos aquí nuevamente. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a mi iglesia. Bye bye.